responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Hoy es un lunes 13 de marzo, cuando son las 1:05 de la tarde, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Uzcategui, y quien les habla, Eduardo Battistini, para conversar, como todos los lunes en este espacio, contigo, para, como siempre lo hacemos, pues conversar sobre distintos temas de interés nacional y de interés internacional. Luego, pues, de varias semanas de no poder hacer el programa, pues ya estamos retomando nuevamente el espacio. Y quería empezar este espacio del día de hoy. En este momento se está llevando adelante una rueda de prensa por parte de Enrique Capriles, que es el candidato de Primero Justicia a las primarias de la oposición venezolana. Y quería comentar un poco sobre cómo fue este proceso dentro de Primero Justicia para presentar la candidatura que presentamos el pasado día sábado a toda Venezuela. Y como ustedes saben, pues en Primero Justicia teníamos 3 líderes importantes de nuestro partido aspirando a ser el abanderado presidencial de nuestro partido de cara a la primaria de la oposición. Ahí teníamos pues a Enrique Capriles, teníamos a Carlos Ocariz y a Juan Pablo Guanipa. Y bueno, evidentemente 3 líderes extraordinarios, 3 líderes con mucha fuerza, con mucho valor, con mucha ascendencia dentro de nuestra organización política de Primero Justicia, y se realizó todo un proceso democrático interno donde todos los estados del país, incluyendo los justicieros que estamos en el exterior, pues pudiésemos expresar nuestra opinión sobre quién debía de los 3 ser el candidato que represente o que lleve las banderas de Primero Justicia a la primaria presidencial. Luego de ese proceso de consulta y de la revisión de los otros pasos establecidos en el reglamento que el partido se dio y aprobó para esta selección, pues le hemos presentado el pasado sábado a toda Venezuela la candidatura de Enrique Capriles Radonsky, quien nos representará como Primero Justicia en esa elección primaria, y que estoy seguro que posteriormente nos representará como candidato de la unidad para vencer a Nicolás Maduro en el año 2024. Pero más allá del tema de las candidaturas, que como les digo, pues creo que Primero Justicia es una demostración de democracia que no se ha visto en ningún otro partido para seleccionar su candidato. Es decir, no fue un cogollo, no fue una reunión entre 4, no fue una reunión en una sala cerrada, sino que fue una consulta popular amplia y abierta a toda la dirigencia, a toda la militancia de nuestro partido. Yo creo que Primero Justicia tiene que o va a plantear temas que son muy importantes de cara a lo que es la elección del 2024. Y Primero Justicia tiene un tema central, tiene un tema fundamental en el marco de esta campaña, que es el tema de luchar contra la pobreza en Venezuela. Hay una de las cosas que ha logrado la revolución bolivariana en los últimos 24 años, es convertir a Venezuela de un país con enormes oportunidades de crecimiento, convertir a Venezuela, que era un país con todos los recursos económicos, los recursos minerales, pero también los recursos humanos para convertirse en una gran potencia económica de la región. Bueno, el chavismo y el madurismo ha hecho de Venezuela el país más pobre de la región, uno de los más pobres del mundo. Y esa es una gran realidad. Ahora, decir que Venezuela se ha convertido en uno de los países, o en el país más pobre de la región y uno de los países más pobres del mundo, no simplemente no es una afirmación vacía. Eso tiene detrás hombres y mujeres de carne y hueso que son las que padecen y los que padecen las consecuencias de esa pobreza.
Hoy en día, por ejemplo, en Venezuela el salario mínimo de los trabajadores escasamente llega a $5. Y mucha gente sale y te dice, bueno, pero es que el salario mínimo no lo cobra todo el mundo, casi nadie cobra salario mínimo, ¿no? 4,5 millones de pensionados y pensionadas en Venezuela sobreviven con $5 al mes. Más de 600.000 empleados públicos en Venezuela sobreviven con escasamente $5 al mes. Y esa es la Venezuela a la que nos ha llevado este sistema oprobioso que dirige Nicolás Maduro. ¿Y cómo hemos llegado a ese sistema oprobioso? Bueno, hemos llegado por la destrucción de la propiedad privada, hemos llegado por culpa de la corrupción de quienes han manejado las empresas del Estado y que las han quebrado, y que hoy en día esas empresas no son ni la sombra de lo que llegaron a ser en algún momento en Venezuela. Hemos llegado además a esto por culpa de un modelo que acabó con la moneda nacional. Hemos llegado a esto además por culpa de un modelo que no solamente utilizó la expropiación como política para perseguir al que pensaba distinto, sino también la expropiación como política para apropiarse de un bien y convertirlo en un bien inservible a punta de corrupción. Es decir, la receta de Maduro y del chavismo en los últimos 24 años, lo que ha traído como consecuencia es que hoy en día la pobreza en Venezuela sea quien realmente gobierne en el país. Y contrastando eso, pues con lo que intenta el régimen vender a través de las redes sociales, a través de publicidad paga, de grandes campañas millonarias que gastan, de que Venezuela se arregló, de que porque construye un estadio de $70 millones en Venezuela, entonces Venezuela ya es una Venezuela próspera, o porque de repente hay un grupo minúsculo que puede agarrar y manejar un Ferrari de 400, $500,000 en Caracas, entonces Venezuela se arregló, o porque un grupo de personas puede ir a una playa y alquilar un yate y salir a alta mar, a un islote o un cayote, entonces Venezuela se arregló. Es decir, toda una propaganda para tratar de vender una Venezuela que no existe, porque lo que hoy en día existe en Venezuela es una profunda desigualdad social. Es decir, mientras usted hoy en las Mercedes puede ver en un restaurante personas pagando una cuenta, dos personas pagando una cuenta de $300, $350, bueno, usted a escasos kilómetros de allí, la parroquia Sucre, en Catia, puede ver que una familia que gana el salario mínimo le cuesta prácticamente 5 y 6 años poder recoger, ahorrar lo que esa pareja de venezolanos gasta en una cena en las Mercedes. Esa es la profunda desigualdad que hoy hay en Venezuela, y a esa desigualdad es a la que nosotros tenemos que atender. Porque esa desigualdad trae como consecuencia muchas veces resignación. Esa desigualdad trae como consecuencia muchas veces incluso la pérdida de la esperanza de los venezolanos. Porque una de las cosas además que ha hecho el régimen es tratar de cambiar la narrativa social del país. Que lo bueno, se convierte en malo, y que lo malo se convierta en la referencia de lo bueno. Eso es lo que ha buscado el régimen, con un único objetivo de intentar que los venezolanos nos resignemos, que los venezolanos perdamos la esperanza, que los venezolanos podamos de alguna u otra forma tener la expectativa de poder vivir mejor. Y eso hay que combatirlo, y yo creo que sobre la base de un planteamiento de reencontrarnos con Venezuela, de reencontrarnos con cada venezolano en cada rincón del país y en cada rincón del mundo, que somos más de 7 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país, es donde primero Justicia tiene que centrar sus esfuerzos en los próximos meses, no solamente para la elección primaria, sino para la elección del año 2024. Recuperar la esperanza del venezolano, que el venezolano sienta que sí podemos tener un país distinto, y que ese país distinto es posible solo y únicamente en la medida que logremos sacar a Maduro del poder. Porque quien hoy es el verdadero bloqueo, quien hoy verdaderamente bloquea la esperanza de un mejor futuro para los venezolanos, es Nicolás Maduro y su sistema. La verdadera sanción que pesa sobre los venezolanos y el progreso de los venezolanos en Venezuela es que Maduro y el PSUV sigan en Miraflores.
Y sobre la base de eso tenemos que construir una narrativa y un trabajo de calle que nos permita conectar con ese país que es mayoritario y que desea estar y vivir mejor. Y que además se siente profundamente orgulloso de ser venezolano. Y lo digo por los que estamos afuera. Los que estamos afuera, muchas veces la gente tiene la percepción errada de que por estar afuera estamos desconectados de lo que pasa en Venezuela. De que por estar afuera estamos desconectados de la realidad y el sufrimiento que sucede o que le pasa a los venezolanos dentro del país. Y es todo lo contrario. Los venezolanos afuera estamos tan enterados de lo que pasa adentro como el mismo venezolano que está allí, porque nos duele Venezuela, porque nos duelen nuestros familiares que están en Venezuela, pero porque además también vemos reflejado en las remesas y en toda la ayuda que podemos tratar de hacer para ayudar a nuestros familiares en Venezuela, también la merma y la crisis económica. Y además los venezolanos de adentro y de afuera no son venezolanos de adentro y de afuera, somos venezolanos que por algunas circunstancias, algunos estamos afuera y no algunos, menor cantidad, 7 millones de venezolanos, y los que todavía están adentro sobreviviendo la crisis que significa Maduro en el poder. Entonces yo creo que esta campaña nos toca reencontrar a los venezolanos, unir la causa de los venezolanos, que es tener un mejor país, que es tener un mejor futuro, y entender que la única forma de que eso pueda darse es que podamos derrotar a Nicolás Maduro y sacarlo del poder. Así que nosotros vamos a arrancar en Venezuela y en todas partes del mundo una cruzada por la esperanza, por la Venezuela posible, por esa Venezuela que no podemos renunciar a tener, y eso sí, por una campaña que rechace, que deje en quizás los recuerdos más oscuros de nuestra historia esta Venezuela que estamos viviendo, que es una Venezuela que tiene a los venezolanos dentro del país en pobreza y que ha expulsado a más de 7 millones de venezolanos. Y antes de ir al corte, aclarar también que no podemos estar buscando culpables por las esquinas. El único responsable que hoy Venezuela esté como esté es Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Y quienes hacemos fuerza dentro de la oposición, tenemos que entender que el enemigo a vencer es la pobreza que ha generado Nicolás Maduro. Que el enemigo a vencer es la desesperanza que ha generado Nicolás Maduro. Que el enemigo a vencer es la resignación que por culpa de Maduro muchísimos venezolanos hoy tienen sobre las posibilidades de un cambio en Venezuela. Ese es el verdadero enemigo y a ese es el que tenemos que enfrentar unidos, y es por eso que yo creo que la primaria va a ser un mecanismo extraordinario para fortalecer esa unidad y para fortalecer ese propósito de lucha que tenemos que tener todos los venezolanos a los fines de lograr un cambio político en Venezuela. Con esto voy al corte y a regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad,
libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio, un poco como estábamos hablando del tema de las primarias y el tema de las elecciones del 2024, quería hablar sobre el tema de los venezolanos en el exterior y su derecho al voto. Por ahí hemos escuchado con mucha fuerza el reclamo, la propuesta constante y permanente de los venezolanos que nos encontramos fuera del país de exigir que sea respetado nuestro derecho a poder votar en la elección del año 2024, porque no es una concesión o no es una dádiva del régimen de Nicolás Maduro el derecho constitucional que tenemos los venezolanos de poder ejercer, estando en el exterior, nuestro derecho al voto. Lo primero que hay que decir es que esto es algo novedoso para los venezolanos. Los venezolanos, primero, nunca fuimos un país de exportar migrantes, todo lo contrario, siempre fuimos un país de recibir migrantes, y la cultura de voto en el exterior por parte del venezolano era prácticamente nula, porque no llegábamos a ser un número lo suficientemente grande para que el voto en el exterior no solamente tuviese peso, sino que fuese una costumbre, como pasa en otros países de América Latina. Usted ve, por ejemplo, las elecciones en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, que el voto en el exterior tiene un peso importante porque, bueno, a producto de las dictaduras del siglo XX, muchos de ciudadanos de esos países se vieron obligados a migrar y, bueno, después se establecieron en sus países de acogida, y hay una gran cantidad de connacionales de esos países, pues, que ya hacen vida en otros países y han hecho regular lo que es su participación en eventos electorales. Incluso muchos de esos países, en el caso de sus asambleas nacionales, en sus congresos, tienen hasta representantes de sus connacionales en la diáspora dentro de esos parlamentos, porque sus constituciones se adaptaron a esa realidad de una gran migración de esos países. En el caso de Venezuela eso no era así. Del 2019 para acá, con el gran éxodo que ha habido producto del recrudecimiento de la crisis en Venezuela, pues ya somos 7 millones de venezolanos fuera del país, en los cuales se estima que alrededor de 4 millones estamos aptos para poder ejercer el derecho al voto. Pero no solamente es el ejercicio del derecho al voto de los venezolanos en el exterior, también hay, según cifras de Súmate, casi 2 millones de jóvenes venezolanos que están dentro del país y todavía no se han inscrito en el registro electoral. Es decir, entre el voto del venezolano en el exterior y esos casi 2 millones de venezolanos dentro del país, jóvenes que no se han inscrito, estamos hablando de aproximadamente 6 millones de votos potenciales de venezolanos que hoy en día no están dentro del sistema electoral o no está contemplado su participación en el sistema electoral. Entonces, lo primero que hay que decir, en el caso de los venezolanos que se encuentran dentro del país y que son jóvenes y no se han inscrito, es que tienen que acudir a las sedes de los consejos nacionales electorales en cada uno de los estados e inscribirse para poder estar listos para votar en el año 2024, quizás en la elección o en una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Y en el caso de los venezolanos que nos encontramos fuera del exterior, bueno, fuera del país, perdón, en el exterior, tenemos que empezar a generar una presión sobre los consulados del régimen de Nicolás Maduro para que los venezolanos se les permita inscribirse en el registro electoral. Y sin duda alguna, el Consejo Nacional Electoral tiene allí un papel fundamental, y los dos rectores que de alguna u otra forma no representan la tendencia del Partido Socialista Unido de Venezuela deben hacer énfasis en procurar todas las facilidades para que los venezolanos en el exterior puedan inscribirse. Sabemos que la estrategia del régimen es que eso no suceda, y es parte
de lo que puede empezar a significar los primeros síntomas de que no se dé una elección libre y democrática en Venezuela. Bueno, sin duda alguna es que se le pueda confiscar ese derecho a los que estamos en el exterior. Pero además de eso, también se ha dado toda una discusión sobre la participación de estos venezolanos que nos encontramos afuera en las primarias. Sobre ese en particular, yo creo que la Comisión Nacional de Primarias está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr que el voto en el exterior se pueda concretar en un proceso de primaria. Sin embargo, también hay que ser realistas en lo complejo que puede significar para la Comisión Nacional de Primarias la organización de este evento electoral. Hoy les voy a leer unas declaraciones que Jesús María Casal daba hoy en una entrevista en BPI. Decía lo siguiente: la Comisión Nacional de Primarias ratificó este lunes que en la elección opositora del 22 de octubre sí habrá participación de los venezolanos en el exterior e informó que trabajan en un mecanismo digital para que los migrantes que estén inscritos en el registro electoral puedan actualizar sus datos. Y cito textualmente lo que señaló Jesús María Casal: hemos avanzado, hemos dado pasos positivos. No obstante, no podemos anunciar todavía el alcance que tendrá el voto en el exterior, pero sí habrá voto en el exterior. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde a las fuerzas democráticas venezolanas es luchar con mucha fuerza por la defensa del voto de los venezolanos en la elección presidencial del año 2024, y eso no hay que esperar al 2024 para hacerlo, hay que hacerlo desde ya. Y también tenemos que de alguna u otra forma soportar de manera institucional el trabajo, el esfuerzo que viene realizando la Comisión Nacional de Primarias para lograr la mejor primaria posible en el exterior. Yo creo que eso es fundamental y nosotros no podemos convertirnos en actores que desacrediten a la Comisión Nacional de Primarias, sino todo lo contrario, tenemos que convertirnos en actores que soporten y que ayuden a soportar las decisiones que de manera seria y responsable tomará la Comisión Nacional de Primarias. Yo tuve la oportunidad en lo personal de ver a el doctor Casal cuando estuvo acá en Bogotá el año pasado, muy preocupado y explorando cuáles pueden ser opciones para que la diáspora venezolana pueda participar en ese proceso de primaria, cuáles son las debilidades, las fortalezas, y yo estoy completamente seguro que tanto él como todos los miembros de la comisión están trabajando en una propuesta para darla a conocer al país de cómo puede ser esa implementación del voto de los venezolanos en el exterior. Y esto lo quiero atajar con lo que es la sistemática violación a los derechos de los venezolanos en el exterior por parte del régimen de Nicolás Maduro. Yo recordaba en estos días que cuando me tocó estar al frente de la embajada del gobierno interino de Venezuela en Colombia en el último año del presidente Iván Duque, yo escuchaba a muchos académicos, a muchos representantes, incluso algunos de ONG de venezolanos, otros que se hacen o se autodenominan líderes de la diáspora venezolana, bueno, prácticamente hablar de lo que eran las bondades de lo que significaría un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Incluso uno de los argumentos que más utilizaban era la normalización de las relaciones consulares. Bueno, hoy ya se cumplen casi 7 meses de que el gobierno de Colombia restableció relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Y la verdad es que, y lo digo con mucho pesar, porque uno no puede desearle nunca el mal a ningún venezolano, a ningún connacional, pero la verdad es que el resultado de ese restablecimiento de relaciones, no voy a entrar en todos los ámbitos, voy a entrar solamente en el ámbito consular, ha sido lo que nosotros vaticinamos. Los consulados de Nicolás Maduro no son para ayudar a los venezolanos. Los consulados de Nicolás Maduro son para violar los derechos de identidad de los venezolanos, son para violar los derechos de los venezolanos, pero además también se han convertido en focos de corrupción en muchos casos y en algunos países. Entonces, hoy en Colombia, por ejemplo, no hay ningún venezolano que le pueda decir a usted que después de 7 meses de restablecimiento de relaciones ya obtuvo su pasaporte. O no hay ningún venezolano hoy que le pueda decir en territorio colombiano que después de 7 meses de restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, bueno, tenga su cédula de identidad o haya podido apostillar un documento
o haya podido sacar una partida de nacimiento, o haya podido presentar a su hijo que haya nacido en territorio colombiano, o haya podido hacer una carta de soltería, o haya podido hacer una fe de vida para cobrar su pensión en Venezuela. Es decir, no hay ningún resultado. Y es porque la política del régimen de Nicolás Maduro es violentar, en primer lugar, el derecho a la identidad de los venezolanos fuera del país. En segundo lugar, bueno, lo estamos viendo, violentar el derecho que tenemos todos los venezolanos a hacer actos para poder elegir y para poder votar. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Nicolás Maduro desconoce a la migración venezolana. Para Nicolás Maduro la migración venezolana no existe. Para Nicolás Maduro, lo hemos escuchado en sus discursos y en los discursos de sus principales voceros, no hay prácticamente para ellos venezolanos en el exterior. Y según ellos, los pocos que se han ido, en más de un 60%, decía el canciller de la dictadura en la ONU, han regresado al país. Entonces, claro, se desconoce intencionalmente la migración porque realmente la causa de la migración venezolana no es una guerra, la causa de la migración venezolana no es un conflicto armado, la causa de la migración venezolana no es un desastre natural, la verdadera causa de la migración venezolana es Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. Esa es la verdad. Que ese venezolano que está en el país y que no tiene oportunidades por la pobreza a la que ha condenado Maduro a los venezolanos, sale del país a buscar una mejor oportunidad, a buscar un mejor futuro. Esa es la gran verdad. Entonces, sobre la base de eso, nosotros también tenemos que empezar a alzar nuestra voz, porque yo lo que no puedo concebir es que haya personas que están fuera del país y que se hacen llamar líderes que representan a los venezolanos en su ciudad, en su región, incluso en ese país, y hagan silencio cómplice ante la violación de derechos constante y permanente de los servicios consulares del régimen de Maduro a los venezolanos en el exterior. Y el silencio en materia de derechos humanos no es una opción. El silencio en materia de derechos humanos termina convirtiéndose en complicidad. Y quizás a mucha gente no le gusta que uno diga estas cosas, porque bueno, es lo que digo, a veces es preferible doblarse para no partirse, como dicen algunos. Pero en todo caso, yo creo que es importante que los venezolanos que estamos afuera cada día nos comuniquemos más, que quienes aspiramos a conducir, representar o dirigir a una porción de esos venezolanos o a la totalidad de esos venezolanos en el exterior, tengamos la convicción y tengamos la claridad que nuestra lucha no es por defender una parcela, que nuestra lucha no es por defender una preventa, que nuestra lucha no es para que hablen bien o mal de uno, sino que nuestra lucha es por defender los derechos de esos venezolanos. Y que a veces la defensa de esos derechos puede que le caiga bien a un gobierno receptor o no, o que puede que le caiga bien a un periodista o no, o que puede que le caiga bien a un opinador o no, o a un académico o no, pero al final lo realmente importante, lo único importante, es que los venezolanos podamos tener voz y que esa voz se vea reflejada en una organización de la diáspora que no solamente esté pendiente de buscar proyectos con fines económicos, que no solamente estén pendientes de ver cómo hace de la migración un negocio, porque eso también lamentablemente tenemos en muchas organizaciones no gubernamentales y también en personas que hacen política, pero que hacen política creyendo que la política es un negocio, sino que más bien entendamos que la defensa de los venezolanos en el exterior es una cosa que tiene que hacerse con convicción, que tiene que hacerse con claridad de principios y objetivos, pero por sobre todas las cosas con mucha transparencia y con mucha coherencia. Así que con esto voy a corte y a regreso seguimos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político.
En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, y en este espacio quería comentar sobre una información que ocurrió el pasado fin de semana, específicamente el día de ayer, en Perú, en la población de Trujillo, donde por las redes sociales, a través de una página de información de venezolanos en Perú, se publicó un video donde una señora narraba la presunta intoxicación o envenenamiento de un grupo de venezolanos que habían recibido alimentos por parte de unas personas que se les habían donado. Y en las imágenes veíamos pues más una treintena más o menos de personas, entre ellos muchos niños, siendo atendidos de emergencia, y la desesperación de esta persona por denunciar esta situación. El día de ayer nosotros vimos ese video, lo pusimos en redes sociales y pedimos
a la justicia peruana que investigara este presunto caso porque nos parecía sin duda alguna muy grave. El día de hoy hemos hecho seguimiento a este caso y tenemos nuevas informaciones. Lo primero es que, bueno, que evidentemente no fue un envenenamiento, sino fue una intoxicación por alimentos en estado ya de descomposición. Estos alimentos además fueron en efecto llevados por un grupo de voluntarios a un sector que se encontraba una población vulnerable que ha sido víctima de unas fuertes lluvias que han sucedido allí en esa zona. Y bueno, los receptores de ese alimento no solamente fue población venezolana migrante, sino también incluso población peruana. Estas personas pues ingirieron esos alimentos y lamentablemente pues se intoxicaron. Algunos de ellos pues incluso teniendo que ser atendidos de manera urgente por el tema de salud. Y también hemos visto testimonio de la persona que grabó este video y que se viralizó en las redes sociales, comentando pues que aclaraba que el término que había querido utilizar no era envenenamiento, sino era intoxicación, pero que sin duda alguna lo que se hace referir a eso, porque intoxicarse con un alimento podrido de alguna otra forma puede ser catalogado como un envenenamiento. Y que además eso había sido llevado por un grupo de voluntarios que habían comentado que habían adquirido esos alimentos a una empresa que prepara alimentos y que sin duda alguna pues había una responsabilidad en temas de manipulación de alimentos, etc. En todo caso, lo primero que hay que decir es que hay que hacer un llamado a la justicia, a la fiscalía peruana para que investigue esta situación. Es decir, hay una intoxicación masiva de personas por consumo de alimentos presuntamente en mal estado, con lo cual eso amerita que se hagan todas las pesquisas necesarias, que la fiscalía pueda entrevistar a quienes consumieron esos alimentos para determinar cómo fue la procedencia y cómo llegó eso a sus manos, y también entrevistar, por supuesto, a las personas que llevaron esos alimentos, si fueron ellos quienes los prepararon, como dicen los venezolanos que estaban los testimonios, que fue una empresa que se los preparó a ellos para ellos llevarlos. Y incluso si es una empresa, pues también preguntar, indagar y entrevistar a esas personas de la empresa. Además, también tienen que hacer todos los exámenes toxicológicos correspondientes a las víctimas para determinar qué tipo de intoxicación, cuál fue la intoxicación, cuál fue la bacteria o el elemento que generó el problema en el organismo de esas personas, porque esto, más allá de que pueda ser un presunto delito penal, también incluye, por lo masivo que ha sido, pues un tema de salud pública. Y es importante que las autoridades peruanas den una versión, luego de investigar, clara de lo que pasó, y los responsables de haber generado esta situación, pues también tengan que responder. Incluso hemos visto que los familiares están pidiendo que la empresa que hizo estos alimentos pueda cubrir los gastos médicos de estas personas, haciéndose responsables, porque sin duda alguna, de buena fe o de mala fe, la manipulación irregular de alimentos que pueda generar que esa comida se descomponga y puede incluso llegar a matar a una persona, tiene que tener responsabilidades desde el punto de vista legal. Así que queríamos actualizar esto, pero además también queríamos de alguna u otra forma agradecer a esos miles de venezolanos que a través de las redes sociales, tanto dentro como fuera del país, se hicieron eco de esta denuncia en ese momento. ¿Por qué? Porque los venezolanos, pero especialmente los venezolanos que estamos afuera, tenemos que hacer causa común en lo que es la defensa de los venezolanos. Y no puede ser que uno tenga la información o uno conozca de primera mano que hay un grupo de venezolanos que está en estado de vulnerabilidad o que pueden ser presuntamente víctimas de algún hecho y nosotros quedarnos callados. Tenemos la obligación de ser solidarios, la obligación de levantar y alzar la voz a los fines de que tengamos la empatía con ese venezolano que está sufriendo, de que no se encuentra solo y de que su caso no es un caso que va a quedar en el olvido. Imagínense si les pongo este mismo caso, esos venezolanos que están en Trujillo, que sufrieron esa intoxicación. Bueno, si no se hubiese hecho viral el video de esa señora que publicó en las redes sociales y que de allí, pues muchos medios de comunicación y muchas personas que nos encontramos afuera y dentro del país también nos hicimos eco de ese video, bueno, ese caso no hubiese sido conocido, y al no haber sido conocido, no hubiese hoy respuesta de venezolanos organizados en Perú, de periodistas, es decir, el foco no hubiese estado en ese problema que le sucedió a esos venezolanos. Y yo creo que eso es lo importante, de que podamos tener una diáspora unida,
una diáspora solidaria, unos venezolanos que estemos en el exterior pendientes de lo que le pasa a cada venezolano en cada rincón donde se encuentra, porque siempre, como lo decimos, y no es un eslogan, sino para nosotros es una convicción, es que Venezuela está donde esté un venezolano. Y donde hay un venezolano que tenga un padecimiento, donde hay un venezolano que tenga una denuncia, donde hay un venezolano que tenga un criterio a exponer porque se sienta vulnerado de alguna otra forma en sus derechos, nosotros tenemos que ser solidarios y tenemos que estar allí para acompañar y que ese venezolano o ese grupo de venezolanos no se sienta solo. Así que en este caso, pues lo que aspiramos, insisto, es que esto no quede solamente en un tema de redes sociales, que la Fiscalía peruana pueda hacer todas las investigaciones correspondientes y que luego de esas investigaciones el Estado peruano dé un parte oficial de qué fue lo que sucedió, un parte oficial de quiénes pueden ser los responsables de esta situación y que sintamos que realmente se haga justicia y que esto no quede simplemente en un tema de redes sociales. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los venezolanos que nos encontramos afuera y yo quiero felicitar porque fui testigo en primera persona de la solidaridad y de la empatía de los venezolanos que al ver esto en redes sociales lo compartieron y al ver esto en redes sociales también se hicieron solidarios y se hicieron eco de este reclamo. Con esto voy al corte y al final ya venimos con nuestro último segmento del programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo y estamos ya al final de este programa y quería, un poco que hemos estado hablando hoy del tema de los derechos humanos y hemos estado hablando hoy de la defensa de los derechos humanos, quería hacer especial énfasis nuevamente en el tema de los presos políticos en Venezuela. Mucha gente dice que no se debe hablar del tema de los presos políticos porque eso es un tema que para algunos no está en las prioridades del venezolano que sufre el día a día dentro del país. Yo creo que para mí eso es un error, porque no hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda. Todos los derechos humanos son importantes, tanto el derecho humano económico y social que tiene un venezolano que hoy en día es privado de poder tener una vida digna por estar condenado por una política de Estado a la pobreza, como aquel familiar que tiene hoy tras las rejas a su hermano, a su hijo, a su esposo, a su nieto, por pensar distinto. Y hoy tenemos más de 300 presos políticos, civiles y militares dentro del país, incluso algunos de nacionalidad no venezolana, de nacionalidad colombiana, otros de nacionalidad norteamericana, pero que son víctimas del mismo sistema, de un sistema que persigue, de un sistema que priva ilegítimamente de libertad y un sistema que tortura, como lo ha dicho la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas.
Y bueno, tenemos muchos casos emblemáticos. Pudiésemos pasar horas hablando de cada uno de esos casos. Tenemos todavía, después de más de 20 años, a los policías metropolitanos, que incluso muchos de ellos ya cumplieron su condena injusta y todavía siguen secuestrados por la dictadura en Venezuela. O tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro hermano Juan Requesens, que desde el año 2018 está secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y se le ha violado todos sus derechos. O el caso de Roland Carreño, que ya va para 3 años injustamente encarcelado. O el caso de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos y un permanente denunciante de la situación de la penetración de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y la connivencia que el régimen ha tenido con esos grupos para fortalecerlos, para entregarles parte de nuestra soberanía territorial. Y en fin, así también como muchos otros militares que se encuentran hoy injustamente detenidos sin haber hecho absolutamente nada, simplemente por haber expresado una idea contraria al régimen. Y yo creo que cuando el mundo habla de derechos humanos en foros internacionales, bueno, ese mundo también tiene que voltear su mirada a Venezuela, porque la diplomacia no puede tener matices, y mucho menos cuando se trata de derechos humanos. No se puede evaluar la crisis de derechos humanos en un país como Nicaragua con un lente distinto al que se evalúa, por ejemplo, la crisis de derechos humanos en Venezuela. Recordemos además que Venezuela está siendo investigada en un informe preliminar por parte de la Corte Penal Internacional por tener suficientes elementos para iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad. Entonces, no puede, insisto, existir en la diplomacia mundial hipocresía, filtros a la hora de mirar los derechos humanos en un país y en otro, porque al final la dictadura de Daniel Ortega es tan cruel, es tan sangrienta, es tan opresora, es tan oprobiosa como la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro. Y yo creo que en ese sentido es importante resaltar lo que han sido, por ejemplo, declaraciones y opiniones de presidentes como Gabriel Boric, que ha enfatizado de manera muy clara que la violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos, no importa en qué parte del mundo y bajo qué sistema de gobierno suceda. Y yo creo que sobre la base de esa afirmación, que no solamente estamos totalmente de acuerdo, sino que además acompañamos, creo que es que debe guiarse la preocupación hacia los países de la región para que sus cancillerías, para que sus gobiernos pues tengan una postura referente a esos temas. Porque en el caso, por ejemplo, de Colombia, hemos visto que hay un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. Pero ese restablecimiento de relaciones diplomáticas que ha anunciado tanto el gobierno de Colombia como el régimen de Maduro, recuerdo que en principio habían dicho que iba sobre la base de un restablecimiento o una reactivación de la economía en la frontera, cosa que yo creo que es absolutamente legítimo y que la población que vive en la frontera pues sin duda lo iba a agradecer, siempre y cuando, como lo dijimos, hubiesen reglas claras. Teníamos la convicción que del lado colombiano el gobierno de Colombia iba a hacer todo lo conducente para aplicar la ley, pero sabíamos que del lado venezolano, como ha venido sucediendo, continúan las trochas, continúan los pasos irregulares, continúan las vacunas, continúa la matraca, continúan las mafias que controlan la frontera, porque esas mafias son parte del Estado venezolano. Entonces no puede haber un pleno restablecimiento económico si no hay igualdad de condiciones entre ambos países. Mientras tenemos en Colombia un país con institucionalidad, tenemos en Venezuela un país donde las instituciones hace años se perdieron, no existen, y donde la mafia ha tomado parte fundamental del Estado. Entonces, bueno, sin duda alguna, eso para nosotros es fundamental, pero en el tema de derechos humanos creemos también que es fundamental. Recientemente yo leía un comunicado de la Cancillería de Colombia rechazando a la dictadura de Daniel Ortega, incluso llegando a pedirle a la Corte Penal Internacional que se investigaran algunos casos como los que estaban sucediendo allí en Nicaragua.
Bueno, eso que sucede en Nicaragua, yo le digo a la Cancillería de Colombia, es nada distinto, incluso cuidado y si no es menor en algún grado a lo que sucede en Venezuela. En Venezuela hay una dictadura que persigue, que confisca derechos, que niega elecciones libres, que condena a su población a vivir con un salario mínimo de $5 al mes, que ha condenado a la pobreza a millones de venezolanos, que ha sacado del país a más de 7 millones de venezolanos y que sin duda alguna se convierta además en un aliado estratégico de muchos grupos irregulares que afectan la paz y la tranquilidad en territorio colombiano. Yo estoy seguro que tanto el gobierno de Colombia como las fuerzas políticas en Colombia van a llegar a la conclusión de lo que hoy hay en Venezuela y van a tener una política sobre ese tema cuando empiecen a pasar eventos como el tema de las elecciones del año 2024 y donde dejen en evidencia nuevamente que Maduro no le interesa democratizar a Venezuela. Porque hay algo que tiene que tener claro el pueblo colombiano y tener claro también su gobierno, que es que la democracia y la paz en Venezuela va a redundar en más paz y va a redundar en más democracia para Colombia. Pero una Venezuela inestable, oprobiosa, violadora de derechos humanos y que no respeta la democracia, va a tener sin duda alguna consecuencias en la estabilidad y en la paz de Colombia. Somos países hermanos, pero somos países hermanos para todos. No solamente somos países hermanos en historia y en cultura, sino también somos países hermanos en la consecuencia que vive uno de sus hermanos sobre la actuación de su vecino. Así que con esto quiero despedir el programa del día de hoy e invitarlos a que nos conectemos el próximo lunes en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana para todos los que nos escucharon y nos vieron en Venezuela y en todas partes del mundo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.